Bien, Mateo capítulo 16. Hoy día vamos a estudiar respecto a el capítulo 16. Específicamente, una de las cosas que más me llama la atención es la confesión de Pedro, porque muchas veces se ha dado algunas interpretaciones que han sido un poco erróneas y que han llevado a errores doctrinales grandes. Aquí encontramos que los fariseos y los saduceos le dijeron para tentarle, danos una señal. Y Jesús le dijo, esta generación mala y adúltera demanda la señal, pero no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Sabemos entonces que la señal del profeta Jonás era su muerte, pero en un término más específico, su resurrección, que demuestra que él realmente era el Hijo de Dios que decía ser. Luego encontramos de que en los versículos del 5 al 12 se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús se había quedado con lo que había sucedido y de cierta forma igual como que dudan, sabiendo ya de que Jesús había multiplicado el pan, que había hecho grandes milagros con respecto a la alimentación, y ellos aún así se olvidan de esto y le dicen a Jesús. Y Jesús, aún teniendo la mente con las cosas que habían sucedido anteriormente, le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y la levadura, nosotros sabemos que simboliza el pecado, pero aquí también tiene otra explicación, que es la doctrina que ellos tenían, las enseñanzas que ellos tenían, y sobre todo de los cuales, como ellos siendo líderes del pueblo de Dios, influenciaban dentro del pueblo de Dios porque estaban a cargo también de la religión. Recordemos lo que veníamos hablando anteriormente, porque eso va a ser la base que muchas veces se olvida para poder entender estos textos. Los fariseos y los saduceos pidiendo una señal a Cristo. Cristo les dice, esta generación adúltera no va a recibir señal, más únicamente se les va a dar la señal del profeta Jonás, porque esa señal va a ser para todos. Una vez entonces que ellos están viajando, Jesús todavía sigue pensando en los saduceos y los fariseos, en su levadura, en sus falsas doctrinas, y cómo ellos estaban echando por tierra lo que él era, su mesianismo. Él realmente era Cristo, era el enviado, el cual también era el del cual había sido profetizado mucho tiempo atrás. Y aquí encontramos nuevamente que Jesús sigue con el tema. Fíjense de que, ya eso es lo que quiero llevar, que todo el capítulo está hablando de quién es Cristo, de cómo las personas entendían que era Cristo y cómo no reconocían que era el Hijo de Dios, e incluso los líderes de aquel tiempo de su pueblo los estaban rechazando. Y miren lo que dice el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si Jesús estaba hablando acerca de la resurrección, de la señal del profeta Jonás y también respecto a su sacrificio que iba a hacer, Jesús sabía que iba a morir y él, antes de morir, quería dejar en claro quién era él. Él quiere tener esa seguridad, por así decirlo, de que aquellas personas que él le dijo, sígueme, están claros de quién es él, quién era él para sus discípulos, porque a través de la muerte, él iba a redimir al ser humano. Sin embargo, si las personas no sabían quién era, y ni sus discípulos sabían quién era, esto iba a ser desanimador para Cristo, y iba a ser terrible, de hecho. Porque si las personas, en este caso vamos a ver que no tenían claro quién era Jesús, no sabían quién era Él, igual es difícil porque Jesús va a morir por esas personas, va a morir por todos, va a morir por el ser humano. Sin embargo, el ser humano no sabe quién es Él. Y es más, aquellos que están a cargo de la religión de aquel entonces están echando por tierra lo que Cristo está diciendo una y otra vez, tentándole y atacándolo. Entonces, primero, Jesús sabía que iba a morir. Y antes de morir, él quería dejar en claro y quería estar seguro de que sus discípulos sabían quién era él. Y más aún, él, después de que se va, deja establecido a un grupo que va a encargarse en el libro de Hechos, a través del Espíritu Santo y su obra, de predicar el Evangelio. Por lo cual, ellos ¿cómo van a predicar el Evangelio si no conocen quién es Cristo? Si no saben quién es Cristo. Entonces Jesús quiere preguntar, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y luego le habla específicamente a Pedro. ¿Cómo ellos van a ser los primeros seguidores o pioneros de la iglesia cristiana, o como la iglesia primitiva, como se le dice, si ellos no saben quién es Cristo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque esto es lo interesante, porque si Jesús solo fuera reconocido como un maestro que ha venido de parte de Dios,
o como un mensajero de Dios, como muchos otros, no hubiera tenido tampoco mucho sentido, porque siempre habían habido mensajeros. Desde el comienzo, desde que el hombre cayó en el pecado, siempre han habido mensajeros. Entonces, ¿qué diferencia habría entre Jesús y ese mensajero? Su muerte no hubiera tenido el sentido verdadero del cual él quería darle, porque él ofrece su vida para dar vida hacia los demás. Y esto es una obra hermosa que hizo el Señor por amor al ser humano. Sin embargo, si las personas no entienden esto y piensan que solamente es un mensajero como cualquier otro que ha habido, porque recordemos que la Escritura nos dice que cada mensajero que iba, el pueblo lo aborrecía, eran pocos siempre los que escuchaban. Entonces, si él era uno más de eso, de aquellos, no tendría sentido si las personas no conocen, ni sus discípulos conocen quién realmente es. Entonces ellos debían comprender que la muerte de Cristo, la obra de Cristo y quién era Él, era de vital importancia, a diferencia de cualquier otro tipo de ser humano que haya vivido en la tierra. Versículo 14. Ellos dijeron, las personas están diciendo que tú eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Si ustedes se fijan aquí, ninguno se lo reconoce como el Mesías. Ninguno lo ha reconocido como aquel que viene a dar su vida para salvar a la humanidad, por lo que su sacrificio no sería entendido por las personas. Entonces, si las personas no iban a entender su sacrificio, los discípulos estaban encargados de darle ese mensaje de que él realmente era su discípulo. Y ahí está lo que es la señal del profeta Jonás. Por eso era tan importante poder comprender eso, su resurrección, su muerte y todo lo que él iba a hacer para redimir al ser humano. Jesús les dice, está bien, yo ya sé lo que las personas dicen de mí y estas personas no están reconociendo, no me están reconociendo a mí como el Cristo. Entonces ahora yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes de quién verdaderamente soy yo. ¿Quiénes soy yo para ustedes? Esto también es interesante porque habían 4 personas que desde el principio conocían cuál era la labor de Cristo. Y era Andrés, Felipe y Natanael, y también Pedro. Ellos sabían quién era el Mesías, y los demás habían visto sus obras, sus milagros que habían realizado, pero en realidad cuando nosotros leemos el libro de Mateo, cuando nosotros leemos el libro de Juan, perdón, nos damos cuenta de que estas personas, Felipe y Natanael, Andrés, ellos conocían la Escritura y a través de la Escritura sabían quién era Cristo. Jesús quiere saber si ellos, los que estaban con Él, los que habían compartido con Él, saben quién es Él. Saben quién es Él, porque ellos deben comprender su sacrificio. Ellos, para llevar a cabo este mensaje, primero deben estar ellos convencidos de quién realmente es. Entonces, ellos debían comprender la naturaleza misma de Cristo, debían saber quién era Cristo, cuál era su obra, qué es lo que venía a hacer, quién era Él para ellos. ¿Quién creen ustedes que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Qué soy yo para ustedes? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que estamos comprendiendo el contexto de este capítulo, porque aquí se nos da una luz impresionantemente importante. Recordemos lo que había pasado a Jesús. Jesús en primera instancia, los fariseos y los saduceos le estaban diciendo, danos una señal, tú no eres hijo de Dios, tú eres un blasfemo, todas las cosas que tú dices son mentiras, tú tienes una posesión demoníaca, danos una señal para ver realmente quién eres tú, que era lo mismo que le estaba diciendo Satanás. Y él les dijo, yo no les voy a dar señal. Después va con los discípulos y los discípulos no tienen fe, y Jesús todavía estaba recordando lo que había pasado con los fariseos y los saduceos, y aún los discípulos no comprendían bien. Luego Jesús les pregunta quién dice las personas que soy, después de todas las cosas que yo he hecho, desde los milagros, desde lo que he hablado, de la enseñanza, y también la fama de Cristo había llegado hacia muchas personas. Sin embargo, Jesús ahora vuelve y pregunta quién dicen ellos que soy yo, y ninguno lo reconoce como lo que él había dicho que él era, o sus obras, si alguno hubiera sabido cómo iba a venir el Mesías. Entonces los discípulos son los únicos que pueden tener la respuesta de esto. Y aquí hay uno que como que da el brillo de la esperanza, como que hace resplandecer esa luz que Jesús dentro de sí había tenido como en oscuridad, porque lo estaban recriminando, lo estaban rechazando, las personas también lo estaban rechazando porque no sabían quién realmente era. Entonces lo que hace aquí Pedro es dar una luz respecto a todas estas sombras que Jesús había encontrado,
que Jesús había encontrado a través de los fariseos, de la gente, incluso de la poca fe de los discípulos. Pedro aquí da un brillo, pero hermosísimo respecto a quién realmente era Cristo. Porque aquí Jesús está aseverando completamente que sus discípulos saben quién es Él. Porque Jesús quiere ver si ellos tienen la creencia, si ellos tienen la base sobre Él, ya que ellos iban a ser los pioneros de la iglesia. ¿Cuál es la base de todo este capítulo? La base de todo este capítulo es decir que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que está haciendo Jesús es decir, ¿cuál es la base de estas personas? Esa base no está fundamentada en mí. ¿Qué es lo que creen los fariseos y los saduceos? Ellos no están fundamentados en mí. Quiero saber cuál es la base que ustedes tienen. Y aquí Pedro habla por todo el grupo, que siempre era Pedro el que hablaba por su tipo de personalidad y su carácter, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro hace aquí esta hermosa confesión diciendo de que si hemos comprendido quién eres, nosotros sabemos quién eres, sabemos lo que vas a hacer, sabemos quién eres tú. A pesar de que después hayan flaqueado, pero eso ya es otro tema. Sin embargo, Pedro lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús comprende y asevera completamente de que los discípulos ya saben quién es Él. Por lo tanto, Jesús dice, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que sea revelado de carne ni sangre no significa de que haya llegado como una inspiración de la nada o que de la nada de un segundo a otro él comprendió o se le iluminó la mente. No, porque desde el principio en el libro de Juan, si uno lee el capítulo 1, nos damos cuenta de que ellos sabían por la escritura quién era Cristo. Y aquí Pedro, a pesar de pasar tiempo con él, no solamente lo asevera a través de la escritura, sino que a través de la comunión íntima que tiene con él, se da cuenta de que él es realmente quien dice que es decir, el Cristo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de algo interesante. Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Y algunos dicen aquí que se le cambia el nombre. Muchos enseñan y dicen, aquí es cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro y le llama a piedra, y nosotros no vamos a hablar acerca del griego, no vamos a hablar respecto a ninguna de esas cosas porque lo vamos a ver según el contexto. Porque también hay una explicación referente a los idiomas, pero nosotros no vamos a ver eso, lo vamos a ver según el contexto de la Biblia. Y le dice, y también te digo que tú eres Pedro. Y algunos dicen, aquí es cuando se le cambia el nombre. Eso es un error total por desconocer la escritura. Porque aquí no se le cambia el nombre. ¿Saben por qué no se le cambia el nombre? Porque este nombre se lo colocó no en el capítulo 16 de Mateo, sino cuando Cristo conoció por primera vez a Simón, le cambió el nombre. Y eso no está en todo este recorrido que ya tenía con los discípulos. Eso está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Fíjense cuándo fue esto, los primeros discípulos. Halló, hablando acerca de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esto era conocido por los israelitas porque había sido profetizado por mucho tiempo atrás. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús en Mateo 16 nunca le cambia el nombre, porque ya se lo había cambiado al momento que lo conoció cuando fue uno de sus primeros discípulos. Decir que Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le cambia el nombre y que por eso ahora Pedro es el fundamento de la iglesia y que se le encargó la iglesia a Pedro, es un error total, porque la Biblia nos está enseñando respecto a eso, ni siquiera es el contexto de esto, ni siquiera apunta a Pedro. Todo el contexto está apuntando a lo que es Cristo, a su obra que Cristo venía a hacer y a ser reconocido a través de los discípulos y a través de todos aquellos que iban a creer quién realmente era Él, el Mesías, el Hijo de Dios. Tú cuando naciste fuiste llamado Simón, hijo de Jonás, mas yo cuando te conocí te llamé Pedro. Ahora tú estás aseverando que me conoces y me llamas a mí el Cristo. Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro. Lo que no te reveló carne ni sangre, sino solamente mi Padre, es de que sobre esta roca
se va a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca es lo que acaba de decir Pedro. Tú eres el Cristo. Pedro sabía que Jesús era el Cristo porque su hermano le había dicho que él era el Mesías que iba a venir, el Mesías que estaba profetizado, el fundamento de todo lo anterior, de todo lo antiguo, de todo el Antiguo Testamento. Era Cristo, que siempre fue representado por la roca. Dios siempre fue representado por la roca. Tú eres aquella persona que ha reconocido quién soy yo. Y cuando tú me conociste, tú sabías que yo era el Cristo. Y cuando yo te conocí, yo te dije que tú eres Pedro. Ahora que yo sé que ustedes saben quién soy yo, ahora que yo sé que tú, Pedro, sabes que soy yo, quiero decirte que esta roca va a ser el fundamento de la iglesia. Esta roca que tú acabas de decir, que es el Cristo, es aquella que va a fundamentar, por sobre todo, lo que es la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y la palabra, y esta frase de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella se aplica tanto para la iglesia, que está fundamentada en Cristo, como también la roca. Esta roca donde es edificada la iglesia es el Cristo, porque la roca es la afirmación de Pedro, porque todo el contexto de Mateo 16 gira en torno a Cristo como el Hijo de Dios y en cómo la gente no había comprendido quién era Él. Solo el Hijo de Dios puede ser el fundamento de la iglesia, y la iglesia es cristiana, no pedriana. ¿Cómo una persona va a ser parte de la iglesia si no sabe quién es Cristo? Primero debe saber quién es Cristo para ser parte de la iglesia. Por eso es que Jesús dice que primero es la roca, cita primero la roca para luego decir iglesia. El fundamento de la iglesia es la roca, por lo tanto la roca siempre es primero, conocer a Cristo siempre es primero para comenzar y estar en la iglesia que el Señor edificó a través del mismo, a través de su cuerpo. ¿Cómo edifica Él la iglesia? A través de su cuerpo. Jesús mismo dijo, según lo que dice Pablo, que Él es la iglesia es el cuerpo de Él. Y Él es la cabeza. Él es el fundamento completo de la iglesia. Él lo es. ¿Qué va a hacer el cuerpo si no tiene la cabeza? No puede estar. Así como tampoco la iglesia, por así decirlo, no puede estar en el aire. No, tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. No es ningún ser humano. Y aquí incluso remata diciendo en el versículo 19, porque dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí es interesante porque aquí le está diciendo directamente, y a ti. En ningún momento anterior se le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre tú, que eres la roca, edificaré mi iglesia. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Nunca le dijo, pero aquí sí le dice. Aquí sí le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a mí me llama la atención en cómo termina esto. Porque fíjense que después de hablar sobre esto, del versículo 21 al 23, Jesús empieza a hablar sobre su muerte. Fíjense lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Esto se ahila completamente con lo que estaba hablando al principio de la señal del profeta Jonás, y es más. Aquí nosotros comprendemos lo que Jesús quiso decir cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, porque las puertas del Hades, porque la muerte no lo va a retener, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la roca. ¿Por qué? Porque esa roca que es Cristo va a resucitar al tercer día. Entonces, comprendemos de esa manera que nunca aquí está hablando de Pedro, nunca aquí está hablando respecto a nada que no sea Cristo, porque el único contexto que existe en Mateo 16 es quién es Cristo, quién es para los enemigos, quién es para las gentes, quién es para los discípulos. Los discípulos debían saber quién era Cristo porque ellos iban a ser los emisarios, los mensajeros, los heraldos del Evangelio. Ellos iban a ser los que iban a hablar respecto a Cristo. Cristo incluso quería saber y aseverar completamente de que ellos sabían quién era Él. Entonces, ellos, sabiendo quién es Él, tienen ya su fundamento. Su fundamento es que que Jesús es el Cristo y que Él va a morir y va a resucitar. Porque eso era lo que Cristo estaba hablando, a pesar de que ellos después no lo comprendieron cuando sucedió. Se chasquearon incluso. Sin embargo, todo el capítulo 16 de Mateo está hablando de quién es Jesús. Entonces,
No tiene sentido decir de que en todo el contexto de Mateo, desde el principio hasta el final, está hablando respecto a quién es Cristo, la identidad de Cristo como el Mesías, como el Salvador, para culminar diciendo y sacando de contexto los versículos para decir y enseñar de que Pedro en realidad es el fundamento y la roca de la iglesia. No tiene ningún fundamento eso, es totalmente falso. Este es un mensaje hermoso porque nos dice a nosotros que somos partícipes de la iglesia, que nuestro fundamento no se halla sobre un hombre, no se halla respecto a cualquier discípulo o algo. Ellos fueron pioneros. El fundamento que ellos tuvieron, el fundamento que nosotros tenemos, es el mismo que comenzó desde que Cristo ascendió a los cielos. ¿Que fue qué cosa? De que Él era la roca, de que Él era aquel que debía manifestarse a través de la predicación. Ese es el fundamento que ellos tienen, el fundamento que ellos tenían, el fundamento que nosotros tenemos, y todos aquellos que tienen esta roca que es Cristo, tienen también la misma esperanza y la misma promesa de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra aquellas personas que han muerto y que van a resucitar porque creen y confían completamente en aquella roca, que no es un ser humano común y corriente, que no es un ser humano como nosotros, sino más bien era el Hijo de Dios, el Cristo, el cual sacrificó su vida para salvarnos, siendo fundamento así de la vida de nosotros y de todos aquellos que lo acepten y crean quien realmente es Él, que es el Cristo.